En esta materia, que es Técnicas para la Gestión de Información de la Universidad Metropolitana, en el segundo trimestre, nosotros, estudiantes, hemos aprendido muchas técnicas y muchos conceptos. Por ejemplo, el modelo Gavilán, cómo hacer preguntas iniciales y secundarias, y así como utilizar fuentes que sean pertinentes para una investigación. Nuestra investigación es la que se desarrolla en el SEIT, que es cómo afectan la desinformación sexual y la ignorancia a los jóvenes venezolanos hoy en día. Pregunta que decidimos escoger, que es ¿cómo afecta la desinformación sexual y la ignorancia sobre temas de sexualidad y prácticas sexuales a los jóvenes venezolanos de la actualidad? La escogimos principalmente porque en el mundo en el que vivimos y el país en el que vivimos, que es Venezuela, los jóvenes venezolanos están desinformados totalmente o parcialmente sobre temas de sexualidad. La sexualidad, que es un tema trascendental y esencial en nuestras vidas porque significa cómo somos, comprender cómo somos y relacionarnos con el entorno debido a que somos seres sexuados y que deben ser comprensivos y deben comprender cómo funciona su vida y cómo son. Por otro lado, la desinformación en Venezuela es muchísima debido a mitos, creencias, tabús urbanos que hacen que las personas tengan una creencia errónea sobre temas de sexualidad y por ende hayan consecuencias como embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual y casos como niños abandonados o jóvenes con abortos y trastornos psicológicos por no haberse informado y haber tenido las graves consecuencias de esto. Es por eso que nosotros nos sentimos motivados a buscar e investigar sobre este tema, ver los distintos experimentos que se han hecho en muestras de poblaciones en Venezuela y sobre todo cuáles son los índices y las estadísticas de los embarazos y las consecuencias de esto en Venezuela para así poder hacer este trabajo de investigación y por eso incentivar ambas campañas y educación de la población. El sexo siempre ha sido un tema difícil de hablar e incómodo de hablar en algunas sociedades más que en otras, pero aún así en ninguna sociedad se ha logrado tener la confianza y el desenvolvimiento para abordar estos temas en contra de la juventud, para que estos puedan tener una vida sexual saludable y una vida adulta y personal saludable y continua. Por esto se ha notado que a través de los últimos años se han creado muchas campañas de información con el target de 13 a 21 años más que todo, porque estos son los que realmente necesitan recibir la información por parte de sus padres o escuelas y aún así no lo reciben porque estos dos se ven incomodados a la hora de hacerlo. Para esto se crearon campañas en diferentes entornos educativos en sus países respectivos. Aún así, nos parece importante llevar a cabo una investigación específica para Venezuela en vista de las altas cantidades de enfermedades como el SIDA y el embarazo precoz que se da en zonas urbanas. Como se dijo anteriormente, nuestra investigación es basada utilizando el método Gavilán, el cual establece que debe haber una pregunta principal y varias preguntas secundarias. La pregunta principal de nuestro proyecto es ¿cómo afecta la desinformación sexual y de las prácticas sexuales a los jóvenes venezolanos en la actualidad? Tomando en cuenta esta pregunta, desglosándola todos los términos y todas las características que debemos saber para una investigación, nos encontramos con 6 preguntas secundarias. Nuestras preguntas secundarias en orden jerárquico son ¿qué es sexualidad y qué son prácticas sexuales? ¿Cómo se obtiene información acerca de la sexualidad y prácticas sexuales? ¿Cuál es la importancia de saber información de la sexualidad y prácticas sexuales? ¿Por qué los venezolanos no están informados en prácticas sexuales? ¿Cuáles son las consecuencias de los venezolanos desinformados por desconocer de prácticas sexuales y sexualidad? Y la diferencia entre los jóvenes antes y después del 2010 que estaban desinformados sobre la sexualidad. El objetivo de esta página web es informar a todo público venezolano interesado en temas relacionados con el sexo y las prácticas sexuales. ¿Qué nos motiva a hacer este site? Principalmente disminuir la cantidad de embarazos precoces debido a que Venezuela es el primer país con embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual en Latinoamérica. Somos pioneros en una causa muy negativa y queremos disminuir esa tasa, además de disminuir también la desinformación en general, tanto en escuelas como liceos, y así incentivar a la generación de más campañas y que se implementen estos conceptos y esta información en todos los centros educativos. Este site va específicamente dirigidos a jóvenes que estén sexual o no sexualmente activos y a adultos contemporáneos, además de a sus representantes que quieran transmitirle esta información a sus hijos de una manera menos incómoda. La sexualidad es un conjunto de factores humanos como la identidad sexual, el género, el sexo, erotismo, placer, intimidad, entre otras,
Todas estas nos permiten sentir, vibrar y comunicarnos. En otras palabras, la sexualidad es todo lo que podemos expresar por diferentes medios como las creencias, fantasías y actitudes. Además, sabemos que las relaciones sexuales son todos aquellos comportamientos, actitudes, en general, todas las cosas que rodean a la persona en función a la vida sexual. La segunda pregunta secundaria es cómo se obtiene información en relación a la sexualidad y las prácticas sexuales. Tras haber hecho una investigación y haber recopilado mucha información, concluimos como grupo que los jóvenes venezolanos obtienen la información en su gran mayoría en mitos rurales o de sus amigos en vez de sus padres y o escuelas. El deber ser debería ser que los padres, representantes de los jóvenes y las escuelas le den esa información sexual a los niños para que tengan una vida sexual sana, no lo que se está haciendo ahorita en Venezuela. Por eso los resultados que veremos más adelante. Adolescentes en su estado de jóvenes piensan que tienen toda la información que necesitan en su vida. Esto conlleva a que realmente no tengan toda la información de prácticas sexuales y de la sexualidad que en verdad necesitan para llevar una vida saludable. Esto trae como consecuencia abortos insalubres, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, VIH y cosas. Además de las consecuencias directas que dije antes que pueden traer esta desinformación. Además, el joven no se ve impulsado a relacionarse cómodamente con sus demás iguales, ya que se le transmite que las relaciones intersexuales son incómodas y son un tema tabú, por lo que en verdad no se pueden desarrollar libremente en la sociedad como un individuo activo. La gran mayoría de los jóvenes en Venezuela obtienen su información del internet o de sus amigos, y esto causa que en verdad la información que obtienen no es verídica, por lo que en verdad no están informados. Esto causando todo lo que anteriormente se dijo en la pregunta 3. Además de esto, los padres y representantes de estos adolescentes piensan que cuando van a la escuela van a recibir esta información, y la escuela, por el contrario, piensa que los representantes y padres van a darles esta información, conllevando a que ninguno de los dos da la información y los jóvenes se terminan quedando en un estado de desinformación permanente en estos temas. Las consecuencias de la desinformación sexual en los jóvenes venezolanos son principalmente el embarazo precoz y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Venezuela es el país pionero en embarazos precoces en Latinoamérica. Esto avergüenza a muchísimos venezolanos y en general a nosotros los jóvenes nos preocupa mucho, principalmente porque cada 3 minutos una joven venezolana queda embarazada precozmente. Esto produce principalmente una infancia de un niño que sea diferente a la SIDA. Es una de las principales enfermedades que en Venezuela no tienen ningún tipo de tratamiento. Los pacientes esperan a que se les dé un tratamiento que nunca llega porque es importado y mueren muchas más personas de los que morían antes, lo que es irónico debido a que antes no había tantos avances en la medicina como ahora, pero simplemente la situación económica hace que estas cosas sucedan. Y por otro lado, Venezuela es uno de los países en donde 9 de 10 mujeres tienen el virus del papiloma humano. Los hombres no saben que tienen el agente para transmitirlo y las mujeres son las afectadas. Esta enfermedad produce principalmente el cáncer del cuello uterino y por eso las mujeres actualmente están muriendo tanto en Venezuela. Todas estas consecuencias son debido a la desinformación sexual. Si tan solo una de 10 mujeres estuviera más informada, ella pudiera propagar esta información y hubiera un cambio positivo, hubiera más prevención, hubiera menos embarazos precoces y hubiera menos enfermedades de transmisión sexual en la calle y en nuestro alrededor. La última pregunta secundaria es la diferencia entre los jóvenes venezolanos antes y después del 2010 en relación a los temas de la sexualidad y las prácticas sexuales. Después de haber hecho esta investigación, nos hemos dado cuenta que ahorita la juventud venezolana es más conocedora de temas sobre la sexualidad que antes del 2010. Se ha roto un poco el tabú de la sexualidad, mitos culturales de Venezuela, los cuales abundaban en las calles, sobre todo en la juventud, los cuales hacían salvedades y creían que tenían una cura para todo según estos mitos, pero ya la gente sabe que eso no es así. Un ejemplo es por lo menos el aborto casero de la malta con canela. Después hay que tomar en cuenta que la crisis venezolana ha hecho cada vez más difícil la situación económica. En consecuencia, muchas personas se ven un problema económico a la hora de comprar anticonceptivos, por lo cual muchas personas están practicando relaciones sexuales sin estos.
Tras las circunstancias de Venezuela hoy en día, podemos saber que varios jóvenes acuden a especialistas, médicos, doctores, sin saber si poseen alguna enfermedad sexual, lo que es una buena costumbre que se ha tomado en la sociedad venezolana. Antes del 2010, la gente solo acudía cuando sabía que las padecía. Otra cosa que hay que destacar es que ahora todos los jóvenes venezolanos saben que son vulnerables a las enfermedades sexuales, no como antes, que solo se creía que las prostitutas, alcohólicos y drogadictos estaban expuestas a estas. Un tema negativo que se ha visto es que en los últimos años se ha evidenciado que ha aumentado la natalidad en bebés nacidos de madres adolescentes. En conclusión, respondiendo a la pregunta inicial de cómo repercute o cómo afecta la desinformación sexual en la sexualidad y en las prácticas sexuales de los jóvenes venezolanos, principalmente vemos que afecta directamente en la sociedad. ¿Por qué? Debido a la desinformación, al no conocer cómo funciona la sexualidad, cómo llevar a cabo saludablemente las prácticas sexuales, sucede la propagación de las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo precoz antes de tiempo, con hijos que pueden llegar a ser abandonados o abortados debido a la no preparación de la mujer o del adolescente. Y por otro lado, en la sociedad hay una población menos salubre y un futuro para los niños menos brillante y menos de progreso. Por otro lado, la cultura y la idiosincrasia venezolana, principalmente en los sectores populares, es de carencia de proyecto de vida. ¿Por qué? No aspiran a estudios, no aspiran a una profesionalización ni a un emprendimiento estable, sino a proyectos de ser mamá, tener una familia o tener un hijo para que un esposo se quede con ellas manteniendo la familia. Un esposo que las mantenga, más allá de progresar, sea con un hijo o no. Esta idiosincrasia y esta cultura está acompañada también por tabúes, mitos y leyendas urbanas, como lo son el mito de la malta con canela, que según eso no hay un aborto y no quedas embarazada. Por otro lado está el de el coitus interruptus, que es de si el hombre no acaba de entrar a la mujer, no quedas embarazada. Y por otro lado también está el popular de que las mujeres con la menstruación no pueden quedar embarazadas. Todos esos mitos son totalmente falsos, y si hubiera información sexual en la sociedad venezolana, no sucederían tanto los embarazos precoces, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué queremos lograr entonces con este site y con esta investigación? Queremos lograr que la gente se concientice, vea la necesidad de las campañas y la educación en los liceos, en los sectores populares, en las comunidades, colegios y universidades, y principalmente se muevan y que esta educación entre dentro del pensum escolar, universitario y en general de la formación de los ciudadanos venezolanos. Con esto queremos lograr que la situación y los altos números de tasa de embarazo y enfermedades de transmisión sexual bajen, disminuyan, y así la sociedad pueda progresar y sea mucho mejor organizada, mejor educada, y así podemos ser el país que queremos. Si les quedan dudas sobre el tema en el que acabamos de tratar este site, tenemos una página de archivador en donde se encuentran algunos libros y documentos de sexólogos, universidades y, por ejemplo, en UNESCO, que pueden hablar un poco más sobre el tema y sobre la información que se está dando sobre esta pregunta. Después del archivador se encontrarán con una página que se llama Anuncios. En estos anuncios son diferentes artículos, 6 específicamente, los cuales nos parecieron sumamente interesantes y directamente relacionados con el tema, directamente con Venezuela. En estos anuncios podrán encontrar 6 noticias de diferentes tópicos, las cuales son muy interesantes y les recomiendo personalmente que las lean. Luego de esta página encontrarán las últimas 2 páginas del site, la cual es la bibliografía, la que utilizamos en toda la investigación, y una última página, la cual refleja quiénes somos como equipo, la cual dice nuestros hobbies, de dónde venimos, y bueno, si tienen más dudas sobre nosotros, un link a nuestro site personal y un contacto por cualquier cosa que nos quieran comentar. Espero que les haya gustado el video, el site, que lo hayan disfrutado, que hayamos logrado que se informen, y bueno, cualquier comentario no duden en escribirnos.